Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia una vez más a una actividad del Observatorio del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard. Una actividad distinta, creemos, distinta en el tema, distinta creo que en la forma, por lo que nos ha contado el conferenciante Gonzalo Sánchez Eguren, al que quiero agradecer de forma muy especial que haya ofrecido esta charla para conmemorar, entre otras cosas, el 140 aniversario del descubrimiento de las pinturas de Altamira, que se está celebrando en distintas instituciones españolas, y que supuso algo que yo le pedí a Gonzalo que hiciera el centro de su charla, que supuso, decía, una colaboración muy interesante entre científicos estadounidenses y españoles. Las cuevas, como nos contará, despertaron el interés de científicos estadounidenses y es una muestra más de esta colaboración, de este diálogo entre España, el mundo hispano y Estados Unidos, que es el objetivo de nuestro centro. Entonces saludo y presento a Gonzalo Sánchez Eguren, que es antropólogo, historiador, politólogo también, y además es experto en digitalización y catalogación de fotografías históricas. Tiene una gran experiencia con la gestión la gestión y la divulgación de las cuevas de Cantabria, región muy rica en ello. Así que creo que tenemos suerte de contar a alguien con esa gran experiencia, ese gran conocimiento sobre estas cuevas prehistóricas tan importantes en España y en Europa, bueno, y en el mundo seguramente también. Con lo cual les dejo con Gonzalo. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, tengo que decir que me siento tremendamente honrado y complacido por estar en el Instituto Cervantes, en el Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas, aquí en Boston, en Harvard, en Cambridge. Marta, agradecerte profundamente la oportunidad que me brindas. Desde el primer momento creíste en esta propuesta, cuando te la envié allá por el mes de febrero o marzo. Estábamos en la antesala de la primavera cuando me puse en contacto contigo y quiero agradecerte profundamente la invitación a participar en esta prestigiosa institución, en esta fantástica ciudad, en este imperio universitario, en este imperio del saber, de la sabiduría, de la cultura. Y yo aquí vengo, pues, con mi modesta, hacer una modesta contribución a efectivamente lo que has comentado, Marta, a establecer este nexo, este diálogo, este vínculo que se ha mantenido de forma muy estrecha, muy dilatada en el tiempo, entre jóvenes investigadores norteamericanos que en un momento determinado de sus vidas académicas decidieron pasar al otro lado del Atlántico, ¿verdad? Llegar a un pequeño territorio del norte de España, en este caso a Cantabria, y allí formarse académicamente, y en buena medida muchos de ellos allí su experiencia les sirvió para hacer sus tesis doctorales, con lo cual estamos hablando de personas de un prestigio notable y personas muy reputadas de las que yo aquí pues brevemente voy a hablar. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar, vamos a hacer una cosa que creo que resulte amena, atractiva, interesante, y para ello voy a empezar con un pequeño montaje musical y a partir de ahí pues ya iremos desarrollando lo que va a ser el centro de esta intervención, de esta ponencia. Bueno.
Bueno, en un primer momento, yo la propuesta que le dirigí a Marta era hablar de las cuevas prehistóricas de Cantabria, del arte rupestre, con motivo de celebrarse los 140 años del descubrimiento de las pinturas de la cueva de Altamira. Como ustedes saben, la cueva de Altamira fue la primera cueva del mundo donde se identificó y donde se publicó científicamente la existencia de arte rupestre paleolítico. Además, hay que decir que Altamira fue la primera cueva española en ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Fue declarada en París en 1985 y efectivamente estamos hablando de una de las joyas, si no la joya, del patrimonio cultural español. Pero yo, atendiendo a la sugerencia que me hizo Marta en su momento, yo voy a hablar aquí de la notabilísima, la importantísima contribución que tuvieron los investigadores estadounidenses. Hablo en masculino porque efectivamente vamos a hablar de una época en la que apenas existían mujeres dedicadas a estos menesteres, ¿verdad? Aunque sí es cierto que a lo largo del tiempo yo aquí voy a citar algunas mujeres que también se han dedicado a estudiar y a investigar lo que es la prehistoria de la región cantábrica. Entonces, voy a iniciar mi exposición hablando de aquellos pioneros, aquellos primeros investigadores, aquellos primeros arqueólogos, aquellos primeros prehistoriadores que se decidieron a pasar al otro lado del Atlántico y a estudiar lo que son los principales yacimientos arqueológicos de lo que es actualmente la Comunidad Autónoma de Cantabria. Entonces, nos vamos a ir al año 1913 y nos vamos a ir a uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Europa. En este caso estamos hablando del yacimiento de la Cueva del Castillo. La Cueva del Castillo fue descubierta un 8 de noviembre de 1903 por Hermilio Alcalde del Río, y en 1910 se inician las excavaciones dirigidas por un investigador alemán, Hugo Bermayer, al que le tenemos aquí en pantalla, junto con algunas personas que colaboraron en estas excavaciones. Podemos decir que la Cueva del Castillo tal vez fue una de las primeras cuevas en las que trabajaron personas de diferentes nacionalidades. Y como no podía ser de otra forma, la presencia de Estados Unidos ya está aquí por primera vez. Y en este caso, esta presencia está representada por el señor Nelson, al que vemos aquí en la parte derecha de la diapositiva. Estamos hablando de 1913, estamos hablando de un periodo. La Cueva del Castillo se excava entre los años 1910 y 1914. Ese es el primer periodo importante de excavaciones. Saben ustedes que en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y las excavaciones se interrumpen de manera drástica e inesperada. Bueno, hay que decir que la contribución de Nelson ha sido muy importante porque este hombre fue pionero en establecer un sistema de trabajo arqueológico que fue absolutamente revolucionario en Estados Unidos, porque esta persona, su contribución más importante fue tener en cuenta lo que son los diferentes estratos, los diferentes niveles, los diferentes espacios que componen un yacimiento arqueológico. Antes de llegar a España, antes de intervenir en la Cueva del Castillo, al señor Nelson le tenemos, por ejemplo, estudiando los concheros de la bahía de San Francisco, por ejemplo, el yacimiento de Ellis Landing, del primer milenio antes del presente, y su importancia radica en tener en cuenta lo que son los diferentes depósitos, los diferentes niveles que forman parte de un yacimiento arqueológico. Por ejemplo, aquí tenemos otra foto posterior, aquí tenemos al señor Nelson
con unos cuantos años más, acompañado de grandes prehistoriadores, como por ejemplo el abate Breil, francés, uno de los popes de la prehistoria y uno de los máximos representantes y una de las máximas autoridades en el conocimiento del arte rupestre paleolítico. Aquí tenemos Hugo Bermayer, que entre 1910 y 1914 fue el director de las excavaciones de la Cueva del Castillo. Aquí tenemos, que no se ve, a Paul Werner, el que era colaborador de Hugo Bermayer, y aquí tenemos al que se le conoce como el jesuita intelectual, Attelard de Chardin, de nacionalidad francesa. Bueno, pues todas estas personas colaboraron en el estudio del yacimiento del castillo, y al señor Nelson se le debe lo que es el corte. Aquí estamos viendo un corte estratigráfico con los diferentes niveles, con los diferentes episodios de ocupación de esta cueva. Tengamos en cuenta, que tampoco me voy a alargar demasiado porque no hay excesivo tiempo, el yacimiento de la Cueva del Castillo alberga una estratigrafía muy dilatada en el tiempo. Estamos hablando de no menos, fíjense lo que voy a decir ahora, no menos de 150.000 años de ocupación humana. En el momento que llega Nelson al castillo, Obermayer le encarga el estudio y el control de lo que es la estratigrafía de la cueva. Estas son unas imágenes clásicas, son las únicas imágenes, los únicos dibujos que se conservan de aquella época. Hay que tener en cuenta que todos los dibujos, todos los planos que en su momento realizó Hugo Bermayer, él residía en Madrid y durante la Guerra Civil Española su casa sufrió un incendio, sufrió un bombardeo y todo ese material se perdió. Lo único que nos ha quedado de aquella época en cuanto a los cortes estratigráficos del yacimiento se refiere, son los dibujos, los planos que elaboró el señor Nelson. Con lo cual estamos diciendo que su contribución, por tanto, fue de absoluta relevancia, muy importante. Estamos hablando de lo que es la estratigrafía de la Cueva del Castillo, donde se ven diferentes niveles de ocupación. Estamos hablando de unos 25 niveles, que traducidos a miles de años, ya les he dicho, hablamos aproximadamente de unos 150.000 años de ocupaciones humanas. Es decir, en este periodo tan dilatado de tiempo, no solo estuvo presente nuestra especie, los Homo sapiens, los seres humanos anatómicamente modernos, sino que también hubo otras especies humanas que nos precedieron en el tiempo, y en este caso existe la constancia de que en la Cueva del Castillo hubo presencia de neandertales también, por ejemplo. Bueno, otro asunto de mucho interés, claro, la presencia de Nelson en la Cueva del Castillo, pues ha contribuido también a que, por ejemplo, el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York albergue en sus archivos colecciones de materiales que a través de Hugo Bermayer, que de alguna manera hizo de intermediario, bueno, pues el señor Nelson pudo llevar a Estados Unidos, al Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, algunas colecciones de piezas, piezas líticas, restos de fauna, sedimentos, algunas especies de malacofauna, lo que son crustáceos, lo que son moluscos, una documentación fotográfica también muy completa, y todo eso lo alberga el Museo de Historia Natural de Nueva York. Esto, entre otras personas que se han encargado de estudiarlo, aquí tenemos al profesor Randall White, es un antropólogo del departamento de la Universidad de Nueva York. Bueno, pues este profesor es el que se ha encargado de estudiar todo este interesantísimo proceso de cómo esos materiales llegaron en este caso al Museo de Historia Natural de Nueva York. Es una historia interesantísima. Todos estos artículos están publicados en la red y yo les animo a que, si tienen tiempo, pues lo puedan consultar. El Museo de Historia Natural de Nueva York se funda en el año 1869.
Aquí tenemos a uno de sus más reputados directores. Este hombre era un paleontólogo. De hecho, algunas de las mayores colecciones que hay de fósiles vertebrados en el mundo se deben a esta persona. En este caso, en Nueva York, creó una de estas colecciones de fósiles de vertebrados, pero esta persona, el señor Osborn, estaba muy interesado en enriquecer el museo. Y para enriquecer el museo, de alguna manera, lo que quería era albergar colecciones prehistóricas, materiales prehistóricos del viejo continente. Uno de sus objetivos fue enviar a Europa al señor Nelson para que pudiese trasladar materiales al Museo de Nueva York. Nelson ayuda a Osborn a crear una importante colección de material prehistórico. Osborn fue director del museo entre 1908 hasta el año de su muerte, en 1935. Otro gran prehistoriador, que también estuvo por Europa, visitó yacimientos prehistóricos, visitó museos europeos. Estamos hablando de una persona que cursó estudios de antropología en París, en Berlín, en Viena. Obtuvo su maestría precisamente en la Universidad de Harvard. Posteriormente se doctoró por la Universidad de Yale y está considerado un gran prehistoriador norteamericano, experto en civilizaciones mesoamericanas, y en su momento es el autor de un libro, de un manual de prehistoria general que llevó por título Human Origins, y en él cita algunos yacimientos de la región cantábrica. El señor McCurdy participó no solo en las excavaciones de la Cueva del Castillo, sino que también fue invitado por Obermayr para conocer la Cueva de Altamira, la Cueva del Pendo, por ejemplo, que es otra cueva cántabra que está declarada Patrimonio de la Humanidad, y su presencia no solo es cuestión de visitar los yacimientos, sino que su presencia, su participación fue muy activa. Es decir, esta persona también colabora en los estudios, colabora en las excavaciones, colabora en las investigaciones. Y por otro lado tenemos a otro antropólogo, en este caso de la Universidad de Chicago, el señor Tax, una persona pionera en el estudio de las culturas nativas norteamericanas, pero que tuvo la suerte, vamos a ver qué podemos hacer aquí ahora, vamos a ver, le vamos a decir aceptar, ¿no? ¿No? Yo creo que era esperar. Pues era esperar. Bueno, parece que se ha resuelto. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pues estábamos con Tax. Bueno, pues el señor Tax le tenemos en la Cueva del Pendo en el año 30 y nace en 1907. Es decir, muy jovencito llega por allí. Llega a Cueva Morín. Cueva Morín es una cueva que está en Villanueva de Villascusa. Es una cueva que se identifica en el año 1910, la identifica Obermayr y su ayudante, su colaborador, Paul Werner. Y la Cueva de Morín es importante por algo que va a tener que ver con esta persona, que es por una serie de enterramientos. Enterramientos que podemos interpretar como que estas personas ya entienden sobre esto de la muerte, un comportamiento ante la muerte. El señor Tax, una vez que en el año 69 se descubren estos enterramientos, 2 años después va a presentar este hallazgo en un congreso antropológico que va a tener lugar en la capital checoslovaca, en Praga. Bien, estos serían, grosso modo, muy resumido, los principales investigadores que colaboran en las cuevas de Cantabria durante la primera mitad del siglo XX. Ahora voy a pasar, por tanto, a hablar de aquellos investigadores que llegan a la región cantábrica a partir de la década de 1960. Y aquí es de obligadísimo cumplimiento hablar de esta autoridad, del señor Freeman. Nacido en Warsaw
en el estado de Nueva York, obtuvo su maestría en artes y posteriormente se desplaza a la Universidad de Chicago para cursar antropología. Allí conoce a Francis Howell, que por aquel entonces también estaba excavando en España, en uno de los yacimientos más importantes en cuanto al Paleolítico Inferior se refiere. Cuando hablo de Paleolítico Inferior, estamos hablando de una etapa de la historia de la humanidad que está por encima de los 300.000 años. Me estoy refiriendo a los yacimientos de Torralba y Ambrona en la provincia de Soria. Bueno, pues, influenciado por este hombre, el señor Freeman se va a especializar en arqueología prehistórica y en el año 1964 va a publicar su tesis doctoral sobre el musteriense de la península ibérica. Por resumir brevemente, el musteriense es la cultura, la industria, la tecnología propia de los neandertales. Pero en su tesis va a tener una especial importancia la región cantábrica. Entonces va a llegar a Cantabria, va a conocer al que se va a convertir en uno de sus más entrañables amigos, es otro de los popes de la prehistoria española, me refiero a Joaquín González Echegaray. Freeman aprenderá español, conocerá a la que será su mujer, Susan Tax, otra antropóloga que precisamente se encontraba en Torralba, en Soria, haciendo un trabajo de campo que le va a servir para obtener su doctorado precisamente por la Universidad de Harvard. Y aquí este hombre va a desarrollar buena parte de su carrera profesional. Profesor de antropología en la Universidad de Chicago hasta prácticamente su jubilación hacia el año 2003-2004. Una carrera muy dilatada. Este hombre lo que trae a Cantabria es una metodología completamente novedosa, completamente revolucionaria. Es una de las grandes aportaciones de Estados Unidos al conocimiento de la prehistoria cantábrica y sin duda pues es un deber citarle aquí. Vamos a ver algunas imágenes interesantes de lo que fue la contribución del señor Freeman al estudio de nuestras cuevas. Aquí tenemos la entrada a la cueva de Morín, ya la he citado anteriormente cuando me refería, ¿verdad?, a Saul Tax. La cueva de Morín, Villanueva de Villascusa, se descubre a principios del siglo XX. Las excavaciones que dirige Freeman junto con su amigo Joaquín González Echegaray se van a desarrollar entre 1966 y 1969, y en el año 69 se descubre algo absolutamente extraordinario. Unos restos humanos, unas inhumaciones, en un lado de la cueva, en un sitio especialmente adaptado para ello, según estos investigadores. Pero curiosamente lo que más llama la atención de esos teóricamente 4 seres humanos que fueron inhumados en Cueva Morín, destaca especialmente por las circunstancias de conservación un caso, el que se conoce como el hombre de Morín I. Se le conoce también como Pipo, ese es su nombre, ¿no? Cuando me refiero a que es un caso excepcional de conservación, parece ser que este enterramiento se produjo en una zona de la cueva, se abre una fosa, se abre una especie de trinchera, y por las condiciones ambientales de la cueva, por el microclima, por las condiciones de temperatura y de humedad, se produce un fenómeno muy curioso. Es decir, el cuerpo se descompone y se forma como una grasa plástica que se llama adipocira, algo parecido a lo que es la saponificación. La saponificación es un proceso de origen químico, por lo cual, en este caso, los tejidos, los huesos se descomponen y forman una especie de grasa, una especie de jabón. La adipocira, que es esta grasa plástica, una vez que se solidifica,
lo que hace es formar el molde de esa persona que ha fallecido hace unos 30.000 años. Porque es la datación que se ha dado para ese cuerpo. Es decir, el cuerpo no se conserva el molde. El molde se solidifica, luego se sedimenta, y lo que se hizo fue extraer el molde, ponerle en una urna de plástico, colocarle en un avión y viajar al Museo Nacional de Historia Natural de Washington. Fantástico. Bueno, ¿qué se demostró? ¿Qué era el hombre de Morin? Era un hombre robusto, de 1,85 m, no está nada mal. Aquí ya estamos rompiendo tópicos, que si los hombres y las mujeres prehistóricos eran bajitos, no es el caso. Estamos hablando de una persona que supera ampliamente el 1,80 m. A través de estos análisis que se hacen en Washington, se demuestra de que el cuerpo estaba colocado sobre el lado izquierdo, con las piernas ligeramente flexionadas, con las manos a la altura de la cara, y también se descubre que la cabeza fue seccionada, los pies fueron seccionados, la cabeza se colocó junto a las manos, los pies se colocaron junto a la pelvis, y en el lugar que ocupaba la cabeza se colocaron los restos de un pequeño ciervo, de un cervatillo, con las piernas atadas, y lo que serían las piernas, se colocaron los restos de lo que se cree que sería el costillar de un bóvido, de un bisonte tal vez. Lo que demostró también los análisis que se realizaron en Washington es que en el molde todavía se conservaban restos orgánicos, restos de tejidos, huesos y compuestos químicos producto de la descomposición. Con lo cual estamos hablando de un caso de conservación de un cuerpo humano absolutamente excepcional. Bueno, pues aquí estuvo el señor Freeman en este fantástico descubrimiento. Bueno, vamos a continuar. A Freeman también le tenemos en otra cueva que es importantísima, es otro de esos grandes santuarios del magdaleniense. Hago otro inciso. Cuando hablamos de magdaleniense, nos estamos refiriendo a una cultura del Paleolítico Superior que se desarrolla aproximadamente entre los 17.000 y los 10.000 años, 11.000 años antes del presente. La cueva del Jullo, que es a la que me refiero aquí, esa es la entrada de la cavidad, es una cueva que fue descubierta en la década, identificada la cueva en la década de los años 50, y las excavaciones que dirigieron el señor Freeman y el señor González Echegaray tuvieron lugar entre los veranos de 1978 y 1997. Estamos hablando de un santuario magdaleniense cuya cronología está entre los 15.000 y los 13.000 años. Estamos hablando de magdaleniense inferior, magdaleniense medio. No quiero ser muy pesado con esto, no se trata de memorizar, se trata de contextualizar cronológicamente el ámbito en el que nos estamos desenvolviendo. Bueno, pues tanto Freeman como Echegaray descubren que la cueva del Jullo alberga un santuario, un lugar sagrado, un espacio ritual, un lugar simbólicamente estructurado, podríamos decir. Una serie de piedras, una serie de montículos deliberadamente organizados, deliberadamente preparados, deliberadamente dispuestos. Y algo que le llamó la atención a Freeman, esto lo cuentan ellos en sus publicaciones, en sus diarios. Tenemos al señor Freeman excavando una parte de la cueva y de repente se asusta y dice aquello de: esta piedra me está mirando a los ojos. Bueno, se refería a esto. Se la conoce como la máscara del Jullo.
Estamos hablando de un fragmento de una piedra que seguramente fue trasladada desde el exterior de la cueva al interior. Y si observan lo que es la reproducción de esta supuesta máscara, ¿no?, estamos viendo algo compuesto. Es una figura que mezcla una parte humana con una parte animal. La interpretación que tanto Freeman como Echegaray hicieron en su momento es que si establecemos una línea imaginaria que corta por la mitad la máscara, la parte que nos queda a la izquierda sería la cara de un felino, la cara de un carnívoro, y la parte que nos queda a nuestra derecha sería la cara de un ser humano. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Bueno, Freeman, estamos hablando de Cueva de Morín, Cueva del Julio, pero claro, Freeman también estuvo en Altamira. Entre el año 1980 y 1981, Echegaray y Freeman hacen una serie de excavaciones en lo que es el vestíbulo de la Cueva de Altamira. Cuando habla de vestíbulo de una cueva, estoy hablando de los espacios que fueron ocupados por los hombres y las mujeres prehistóricos. Es el espacio que fue ocupado y donde se encuentran la mayor cantidad de materiales, lo que son vestigios de cultura material. Pero aquí tenemos a Freeman examinando la parte más profunda de la cueva de Altamira. La cueva de Altamira es una cueva que no es demasiado grande, es una cueva que tiene unos 270 metros de longitud, y la parte final de Altamira se la conoce como la cola de caballo. Y si hay algo que llama la atención de esa zona profunda, de esa zona de difícil acceso, complicada, estrecha, de techos muy bajos, bueno, pues hay una serie de imágenes muy interesantes que se conocen como máscaras, que son formas naturales de la piedra, pero que aquellas personas completan con algunos detalles, con algunos rasgos, como por ejemplo aquí vemos claramente un ojo. Bueno, aquí ya le tenemos, ya, como diría aquel, en una edad provecta, ya es una persona mayor. Bueno, pues en el año 2004 se organiza en el Museo de Altamira un congreso sobre los neandertales, y como no podía ser de otra manera, dado que su tesis doctoral fue sobre la cultura musteriense, sobre la cultura de los neandertales, bueno, pues el señor Freeman, poquitos años antes de su fallecimiento, fue invitado a participar en este simposium dedicado a los neandertales en Altamira. Vaya por Dios. ¿Qué vamos a hacer? A ver, reiniciando. Pues nada, reiniciamos. No sé en estos casos qué hacemos con la grabación, ¿se da la pausa o qué se hace? Ahora, esperar pacientemente. Esperamos. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Qué tal va la cosa? ¿Se entiende bien? ¿Sí? Sí. Sí, una pregunta. Ubicación geográfica de la cueva de Cantabria. ¿Dónde queda? ¿En qué lugar? En el centro del norte de España. Hablamos del norte de España. Situemos de forma imaginaria el mapa de España. El norte de España, de izquierda a derecha, tenemos Galicia, tenemos Asturias, tenemos Cantabria y tenemos el País Vasco. Ahí tenemos situada a Cantabria. Cantabria es un pequeño territorio. Cantabria tiene unos 5.300 kilómetros cuadrados. Es, por tanto, el territorio más pequeño de la región cantábrica. Pero, ¿en qué se distingue, en qué se diferencia Cantabria a otras comunidades autónomas de España? La presencia de roca caliza hace que tengamos no menos de 10.000 cuevas. Es decir, si usted un día va por Cantabria y pasea por cualquier pueblo, alguna pequeña ciudad, por el campo, seguramente que debajo hay una cueva. Porque claro, vamos a un territorio muy pequeño.
10.000 cuevas. Hay quien dice que son 15.000, que son 16.000. En cuanto a arte rupestre se refiere, Cantabria tiene 10 cuevas que están declaradas Patrimonio de la Humanidad. Están declaradas Patrimonio de la Humanidad porque tienen arte rupestre paleolítico, porque tienen pinturas, porque tienen grabados. Es decir, Altamira es una de ellas. Altamira es la más importante. Pero tengo que decir que, por ejemplo, Asturias, que aquí hay personas que proceden de Asturias, Asturias es otra comunidad, desde el punto de vista de la prehistoria, muy importante también. Asturias tiene 5 cuevas que están declaradas Patrimonio de la Humanidad. Mira, vamos a conectarlo al otro PC. Entonces, si lo sacamos así tal cual. Vamos. Habrá que darle... Sí, se puede sacar. ¿No te va a dejar? Sí. No te va a dejar, Sí. Entonces conectamos. Claro. Bueno, a veces estas cosas pasan. Sí, pero bueno, ahí. Sí, dígame. Solucionan un momentito. Algo curioso, ahora que usted menciona y muestra Sí. yo le conocí por el año, sería el año 75-76, volviendo de España, iba a ir a Nueva York, no sabía nada yo de este señor, Sí. estaba sentado a su lado, empezamos a hablar, porque era arqueólogo y que era profesor en la Universidad de Chicago. Exacto. Y claro, o sea, yo me había olvidado de él, pero ahora que esto es una gran casualidad. Sí. Yo era jovencito y me dice, si quieres, yo creo que estaba haciendo mi doctorado, y me dijo, si quieres, yo te invito a que vengas a trabajar conmigo, a excavar, a hacer lo que fuera. Sí. Pero yo tenía otros planes. Pero qué curioso, que me acuerdo perfectamente. Y era un vuelo de la TUA o de Spantax o algo así, que entonces existía Spantax. Y Madrid, Nueva York. Sí. Me acuerdo ahora perfectamente. Allí es una persona muy querida, y de hecho ha dejado discípulos muy importantes, que si la cuestión se puede arreglar, ahora voy a hablar de los que han sido algunos de sus discípulos. Yo creo que se me oye bien así todo, ¿no? Pero tienes que... Es para la grabación. Lo que pasa que no está... No, pero da igual. Sí. No se oye. Registra el sonido. Pues yo tengo la sensación de que no... ¿Puede haber algún Altamira más por descubrir? Sí. En Cantabria. No sé si exactamente en Cantabria, pero desde luego en Cantabria que hay sitios que todavía no se han descubierto. ¿Por qué digo esto? Puede parecer un poco atrevido que yo diga que probablemente haya más cosas por ahí. Muchas de las cuevas que conocemos se han descubierto por puro azar. Los perros, que son esos animales de compañía tan queridos por los humanos, han tenido mucho que ver en todo esto. Por ejemplo, la cova de Altamira se descubre gracias a un perrito que se mete por un agujero. Hay otra cueva paradigmática en Francia, que es la cova de Lascaux. Pues la cova de Lascaux también se descubre gracias a un perrito que se mete por un agujero. Es decir, seguramente hay una cueva en Asturias absolutamente impresionante, que yo cuando la conocí me emocioné, se me caían las lágrimas, que es la cova de Covaciella, que está en el concejo de Cabeales. Pues esa cueva, ¿por qué se descubre? Porque se está haciendo una carretera, la carretera principal, que atraviesa el concejo de Cabeales, y cuando se está haciendo la infraestructura, alguien se percata de que hay algo subterráneo. Bueno, pues alguien bajó y descubre unos bisontes pintados en color negro, que cuando uno los ve, están en un estado de conservación tan extraordinario que cuando te dicen que tienen 14.000, 13.000 años, no te lo crees. De lo fresco que está la pintura, de lo fresco que está el pigmento, que si tocas, te llevas la pintura.
Es decir, seguramente que tiene que haber más. En pintura, exactamente no lo sé, pero en la antropología, cosas como el sidrón o como Atapuerca se están descubriendo cada día. Sí. Claro, lo que pasa que en el caso de Atapuerca, en el caso del Sideón, bueno, en el Sideón hay una serie de imágenes, hay una serie de representaciones que son demasiado esquemáticas, son como signos, son como manchas, como marcas de color. Pero claro, el Sideón, si por algo destaca, es por el hallazgo de los 13 individuos neandertales, que ahí lo está dirigiendo Marco de la Rasilla, de la Universidad de Oviedo. Efectivamente, es un yacimiento excepcional. Bueno, aquí nos habíamos quedado con el señor Freeman en este simposio dedicado a los neandertales en el Museo de Altamira. Bueno, vamos a hablar de algunos de sus más reputados discípulos. Aquí tenemos al señor Clark. El señor Clark ha sido profesor en la Universidad del Estado de Arizona, en Tempe. Él participó entre el año 68 y 69 en las excavaciones en Cueva Morín, cuando descubren esas sepulturas de las que ya les he hablado. Y este hombre que dirigió, junto con otro prehistoriador del que hablaré después, con el señor Strauss, dirigió durante algún tiempo las excavaciones en la Cueva de la Riera. La Cueva de la Riera es una cueva asturiana, es una cueva que se localiza en el concejo de Llanes, y aquí, gracias a sus trabajos, gracias a sus investigaciones, presentó su tesis doctoral sobre el Mesolítico. Cuando hablo de Mesolítico, me estoy refiriendo a un periodo posterior al Paleolítico. Me estoy refiriendo, por tanto, a un periodo cronológico que se extiende aproximadamente, porque a veces las cronologías, dependiendo de los autores o dependiendo de las fuentes que uno consulte, pero más o menos el Mesolítico es algo previo al Neolítico. Estaríamos hablando entre el 9000, 9500 hasta el 7000, 6000 aproximadamente, jugando con esa horquilla. Este no ha sido tanto un discípulo de Freeman, pero es uno de los grandes prehistoriadores norteamericanos. El señor Klein es reconocido por sus investigaciones, por sus estudios sobre el Paleolítico de Rusia, Ucrania, por sus excavaciones en el sur de África y por sus intervenciones, por sus fantásticos estudios en la Cueva del Julio, donde se localizó esa enigmática e inquietante máscara que les he mostrado anteriormente. Es decir, el señor Klein es fundamentalmente un experto en la fauna antigua, en la fauna del Pleistoceno. Él se encargó, dentro de las excavaciones que dirigieron Freeman y Echegaray, la parte dedicada al estudio de la fauna, al estudio de los animales, corresponde al señor Klein. Margaret Conkey es una discípula del señor Freeman, profesora ya jubilada, ya estamos hablando de personas que ya están retiradas de alguna manera del mundo académico, profesora de la Universidad de California en Berkeley. Su tesis doctoral, presentada en la Universidad de Chicago, dirigida por el señor Freeman, versó sobre la decoración de los huesos. Hay que tener en cuenta que dentro del arte paleolítico distinguimos, por un lado, permítanme que haga este inciso para aclarar algunas cosas básicas, dentro del arte paleolítico distinguimos dos modalidades. Por un lado, el arte rupestre, el arte parietal, aquello que vemos en los techos y en las paredes de las cuevas, eso es el arte rupestre. Y por otro lado, hablamos del arte mobiliar, del arte mueble, del arte portátil, que son piezas que se pueden transportar. Bueno, pues fundamentalmente el trabajo, la tesis doctoral de la señora Conkey fue analizar esas
estatuillas femeninas y sobre todo esos huesos trabajados, esos huesos retocados, esos huesos decorados de la región cantábrica. Tengo que decir también de la señora Conqui, que es una de las pioneras en lo que es la arqueología tratada desde un punto de vista de género, arqueología feminista. Es una de las primeras mujeres en abordar la prehistoria desde un punto de vista que trata de dar visibilidad a las mujeres. Un aspecto muy interesante en el que yo vengo trabajando también últimamente. Yo en Cantabria, por ejemplo, y en algunos lugares en los que ya estoy invitado, yo trabajo un asunto que se titula La prehistoria con ojos de mujer. Es un campo muy importante, es un campo que se está empezando a trabajar en España, pero las pioneras en este sentido han sido fundamentalmente antropólogas norteamericanas. Esta es una de las primeras en abordar estos estudios prehistóricos desde la perspectiva de género. Muy importante. Bueno, una persona que tuvo que ver mucho con el estudio de la fauna del Huyo, que ayudó al profesor Klein. Del profesor Klein creo que no he dicho que fue profesor de las universidades de Chicago y Stanford. En el caso de la señora Uribe, discípula de Freeman también, su tesis doctoral precisamente fue sobre la fauna de la cueva del Huyo. Y aquí tengo que decir que la cueva del Huyo es algo excepcional en cuanto a la fauna se refiere, porque se localizaron no menos de 22.000 restos óseos, 22.000 huesos, correspondientes a unos 190 individuos. De esos 190 individuos, más del 80% corresponden al ciervo. Algo muy interesante que no voy a tener tiempo de desarrollar aquí. En aquella época de la prehistoria, durante el Magdaleniense, aquellas personas que vivían fundamentalmente de la caza, parece ser que se especializaron en una especie muy particular que era el ciervo. Es decir, más del 80% de los huesos que estudiaron el profesor Klein y la señora Uribe corresponden a esa especie. Bueno, aquí tenemos a otro de los popes, a otra de las personas cuya contribución ha sido fundamental para el desarrollo de los estudios arqueológicos y prehistóricos de la comunidad autónoma de Cantabria. Este hombre llega unos 10 años después a Cantabria que su maestro Freeman. Si Freeman le tenemos por Cantabria ya por el año 1962, pues Freeman llega por, el señor Strauss llega por allí en 1972. En los primeros años le tenemos estudiando la Cova de Rascaño. La Cova de Rascaño es un yacimiento que se encuentra en la localidad de Mirones, lo que es el entorno del río Miera. Luego le vamos a tener dirigiendo con su compañero, el profesor Clark, al que ya he citado anteriormente, en la Cueva Asturiana de la Riera, pero si por algo se va a distinguir el señor Strauss es por su intervención junto con el profesor de la Universidad de Cantabria, Manuel González Morales, es la Cueva del Mirón. La Cueva del Mirón se sitúa en Ramales de la Victoria, es una cueva con un depósito arqueológico muy potente, muy interesante. Estamos hablando también de niveles, culturas neandertales, pero sobre todo, y esto que estas excavaciones se iniciaron en el año 1996, hace poquitos años, el señor Strauss y el señor González Morales, al que tenemos aquí, descubren el que se considera el primer enterramiento del Paleolítico Superior localizado en la península ibérica. El primer enterramiento con un comportamiento ritual complejo, muy complejo. Se trata de la Dama Roja del Mirón. Se trata del enterramiento de una mujer, un enterramiento que se produjo en torno a los 18.700 años,
vemos que teóricamente, según los estudios genéticos, sería una mujer de piel morena, sería una mujer de piel oscura. Esto ya nos da una pista de nuestros orígenes africanos. No lo olvidemos, este detalle. Se trata de una mujer que medía aproximadamente unos 60, que pesaría unos 59 kilos, que tenía un cuerpo robusto, que se encontraba en buen estado de salud. Y al decir que es un enterramiento complejo, es que estamos hablando de un proceso funerario en el que se producen determinadas intervenciones. En un primer momento el enterramiento se sitúa en una parte de la cavidad. A medida que el cuerpo se va descomponiendo, se trasladan diferentes restos a otro lado, la cabeza se separa del cuerpo, se utiliza el oque como elemento ritual. Es decir, estamos hablando, por tanto, de un hallazgo muy importante para entender este comportamiento funerario de las poblaciones de Homo sapiens. Y ya voy a acabar con esto. Yo me he referido a prehistoriadores, a algunas prehistoriadoras, aunque hay que decir que la escuela americana no se habla de prehistoriador ni de prehistoriadora, eso lo hacemos en Europa. Aquí hablamos de antropólogos o hablamos de antropólogas. Eso sí que es interesante tenerlo en cuenta. La manera que tenemos de tratar en Europa y en Estados Unidos a las personas que se dedican al estudio de este pasado tan ancestral, podríamos decir. Pero me falta hablar de un norteamericano que no es un investigador. Es un mecenas, es un benefactor. Estoy hablando del señor Stuart Weitzman. No sé si a ustedes les suena de algo. Es un hombre que se ha dedicado durante su vida a la industria del calzado. Y ha calzado, por ejemplo, a Beyoncé, a Angelina Jolie, a gente de este estilo. Bueno, la historia de este hombre es que en el año 2013, este hombre tiene sus industrias, tiene sus fábricas en la provincia de Alicante, en la zona de Elda, fundamentalmente. Entonces, en 2013 pide un permiso al gobierno de Cantabria para ver si le puede enseñar la cueva de Altamira. Le dicen que eso no es posible, que Altamira, por problemas de conservación, es una cueva que ya lleva cerrada al público desde el año 2002. Entonces, pues para que este hombre no se vaya desconsolado, le ofrecen visitar otra cueva. Y ni más ni menos que lo que le ofrecen, le estamos viendo aquí, accediendo a la cueva de la Garma. La cueva de la Garma es algo absolutamente extraordinario y que durante años va a dar mucho que hablar. Baja a la galería inferior. El acceso a la cueva de la Garma es un acceso complicado. Yo he sufrido esa experiencia. Hay que bajar 2 simas, 2 pozos verticales. Uno tiene que ir con sistemas de seguridad, con arneses, para poder descender. Bueno, pues este hombre baja a la galería inferior, que es donde se encuentra un yacimiento arqueológico en superficie virgen. Al decir virgen, es que está como lo dejaron los últimos paleolíticos hace 14.000 años, sin que nada ni nadie lo perturbase ni lo alterase. Y como consecuencia de esa visita salió tan entusiasmado que ha creado una fundación, ha donado ya al gobierno de Cantabria no menos de $250.000 para que se siga estudiando, investigando y conservando la cueva de la Garma. Aquí tenemos una imagen ya en el interior, en la galería inferior, con su persona de confianza, con su secretaria, la señora Krieger, y vemos que la cueva de la Garma tiene arte rupestre. Aquí estamos viendo una pareja de cérvidos en la parte superior, pintados en color rojo, y en la parte inferior estamos viendo otro.
Bueno, esto lo voy a saltar porque lo que tenía que salir aquí, les explico un poco en qué consiste. Como homenaje, como reconocimiento a esta labor de mecenazgo, hace un par de años, si no recuerdo mal, se localizaron los restos de un león de las cavernas, uno de los grandes carnívoros de aquella época, y en reconocimiento a su labor, a su contribución económica, esa zona de la cueva se la conoce como la Galería Beichmann-Koeger. Y aquí, por último, vemos a nuestro presidente, al señor Miguel Ángel Revilla, que tenemos aquí, entregándole una placa que representa un bisonte de la Cova de Altamira, entregándole una placa, al señor Beichmann. Y con esto, pues ya, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Salvando las circunstancias, bueno. Muchísimas gracias, Gonzalo. Ha sido interesantísimo y además nos ha descubierto una colaboración que es mucho más extraordinaria de lo que seguramente muchos pensábamos. No sé si a lo mejor convendría buscar en Google un mapa de España para que aquellos que no son españoles que están en el... que lo puedan, o de Cantabria, y que puedan ubicar tanto Cantabria como las cuevas en sí, para ya llevarse una imagen mucho más completa. Pues si tenemos aquí, vamos a ver. Y luego pasamos a hacer un turno de preguntas. Sí, yo tenía aquí alguna presentación, lo que pasa que no sé si lo tengo aquí. Voy a mirar a ver si tengo aquí algo. Vamos a ver. Y si no, simplemente buscarlo, sí. Simplemente para que se ubiquen. Es que tengo aquí spam de estos. Vamos a ver. Charlas, puede ser. A ver, ciclo cuevas prehistóricas de Cantabria. Es que no se abre. A ver, lo busco. Sí. No, porque tenía aquí otra. Como tengo aquí tantas presentaciones y. A ver, vamos a ver. Aquí. Bueno, esto es Cantabria. Pero bueno, se ven ahí por lo menos. Bueno, aquí están. España. Aquí están localizadas lo que son las 10 cuevas cántabras que están declaradas Patrimonio de la Humanidad. Si por algo se distingue lo que es la localización, lo que es el emplazamiento geográfico, es que las cuevas, en este caso las 10 cuevas decoradas, se sitúan en la mitad norte del territorio y sobre todo muy cercanas a la costa. Una de las mayores contribuciones, claro, no he tenido tiempo porque esto daría para otra charla. Es decir, por ejemplo, en cuanto a metodología, el hecho de que las cuevas de la región cantábrica se sitúen muy cerca de la costa, esto significa que en las excavaciones tiene que haber no solo expertos en fauna, por ejemplo, en vertebrados, tiene que haber expertos en fauna de origen marino, porque claro, todas estas sociedades que efectivamente viven de la caza, pero también viven de la recolección, es decir, también se alimentan de recursos vegetales, pero también se alimentan de recursos marinos. Aprovechan los ríos y aprovechan el litoral, es decir, explotan lo que son moluscos, crustáceos, es decir, a diferencia de otras poblaciones que viven, por ejemplo, en la zona de la meseta, en la zona del interior, estamos hablando que las poblaciones de la región cantábrica, por ejemplo, las cuevas asturianas, las cuevas cántabras, hacen también un uso intensivo, explotan los recursos marinos. Es decir, más al interior,
no abundan los yacimientos arqueológicos. Tengamos en cuenta de que estamos hablando de un periodo, el Paleolítico Superior, que pensamos que es cuando estas personas empiezan a decorar, a pintar las cuevas. El Paleolítico Superior es un periodo cultural o es un periodo histórico que se desarrolla aproximadamente entre los 40.000 y los 11.000 años, más o menos. Estamos hablando de la última glaciación del Cuaternario, la que se conoce como la glaciación burmiense. Estamos hablando que el clima no era como el actual, ¿no? Era un clima más frío, aunque seguramente que en la región cantábrica no sería tan extremo como en otras partes de Europa, como en el centro, como en el norte de Europa. Entonces, efectivamente, aquí, en este entorno, lo que es la región cantábrica, lo que es el norte de España, sería un entorno, digamos, más benigno para estas poblaciones. Y ocupan generalmente zonas cercanas al litoral. ¿Qué ocurre cuando hace 10.000 años termina la última glaciación? El planeta se empieza a calentar. Como consecuencia de este calentamiento global, esto que ahora está muy de moda, ¿verdad? Como consecuencia de este calentamiento global, el nivel del agua sube. Los casquetes polares se van derritiendo y como consecuencia de ese fenómeno, el nivel del mar sube. Es decir, las plataformas litorales se inundan, con lo cual la línea de costa va tierra adentro. ¿Esto qué consecuencias tuvo para las poblaciones humanas? Que las zonas de pradera cercanas a la costa, donde abundaban, por ejemplo, los caballos o los bóvidos, esas zonas el mar las gana y el bosque crece. Es decir, el planeta se calienta, llueve más y afloran los bosques y aparecen animales de clima más templado, como por ejemplo los gamos, los corzos, los jabalíes. Es decir, esas poblaciones tienen que adaptar sus estrategias económicas, sus estrategias de subsistencia. Pero en definitiva, lo que es interesante es conocer lo que es la localización de las cuevas. No se ocupan tanto las zonas de interior, sino se ocupan más zonas cercanas a la costa, cercanas al litoral, donde el clima no es tan severo, donde el clima no es tan frío. Esto se va. Bueno. Igual podemos hacer algún turno de preguntas. ¿Hay alguna pregunta que alguien quiera hacer? Aparte de las que se han hecho antes. ¿Sí? Sí. Mira, el micrófono, por favor. Sí. Estuvimos hablando antes sobre la visitación y cómo afecta a las cuevas, y quisiera saber si tienes algunas experiencias o reflexiones de esto. Sobre las visitas a las cuevas. Sí, sobre cómo la visitación afecta quizás la conservación. La conservación. Las pinturas, Sí, bueno, es una pregunta muy importante. Vamos a ver. El ejemplo es Altamira. Altamira, ¿por qué está cerrada al público? Por un problema de conservación. ¿Cuáles son las causas? Las causas pueden ser variadas. La intervención humana. Nuestra presencia en las cuevas altera lo que son las variables ambientales. Yo voy a decir aquí un dato. Durante los años 70, a principios de los años 70, estaban entrando a Altamira al año, no menos de 170.000 personas. ¿Se pueden imaginar lo que supone eso para una cueva pequeña como es Altamira? O lo que es la sala donde está el famoso techo.
se alteran las condiciones de temperatura, se alteran las condiciones de humedad, se disparan los niveles de CO2, de anhídrido carbónico. ¿Eso en qué repercute? Que la situación de Altamira sea una situación de enferma patológica. Es decir, Altamira es una enferma patológica incurable. Y voy a decir otro dato más. El arte de Altamira, lo que tenía Altamira, tal vez nos quede un 30% de todo lo que pudo haber. ¿Sí? ¿Me entiende? ¿Me entiende bien? No me entiende bien. Altamira ahora conserva una pequeña parte de todo lo que tuvo pintado, de todo lo que tuvo decorado, por problemas de conservación. Ahora, en Cantabria hay una serie de cuevas que están abiertas al público, pero están abiertas bajo unas medidas de conservación que son muy estrictas. Un número reducido de personas al día. Ese número no se puede sobrepasar nunca. ¿Por qué? Porque las cuevas son organismos que están vivos. Las cuevas tienen que respirar. ¿Por qué una pintura o un grabado que tiene 30.000 años se conserva en 2019? Porque durante miles de años nada ni nadie lo ha alterado. Las primeras cuevas, ¿cuándo se han descubierto? A finales del siglo XIX. Hasta entonces, desde que aquellas personas prehistóricas se marcharon, no entró nadie. No hubo nada que lo alterase, que lo perturbara. Ahora las circunstancias son otras, pero si tenemos unas cuevas abiertas al público todo el año, es porque se sigue un protocolo de conservación que hay que respetar. Y hay cuevas interesantísimas que se pueden ver en Asturias o en Cantabria, ¿no?, que están abiertas al público todo el año, pero con este régimen de visitas, ¿no?, que hay que respetar, porque la prioridad, lo más importante es la conservación, es la preservación, porque es un patrimonio que yo siempre digo que es un patrimonio único. No hay nada igual que una cueva prehistórica decorada. No hay nada igual. Y en España lo tenemos. Y en el norte de España es donde más concentración hay de cuevas. Sí. Yo quería preguntar si lo hay, qué rasgo distintivo o qué hace especiales a las cuevas del norte de España, en concreto de las de Cantabria, respecto a otras cuevas europeas, como por ejemplo en Francia, creo que hay bastantes, ¿verdad? Sí. ¿Hay algo que las distinga o bueno, son similares? Vamos a ver, durante mucho tiempo se habla del arte franco-cantábrico. Es decir, las cuevas francesas tienen muchos rasgos en común con las cuevas de la región cantábrica. Tampoco hay excesivas diferencias. Efectivamente, el suroeste de Francia, fundamentalmente las regiones de la Dordoña, del Ariège, allá hay grandes cuevas decoradas. En muchos casos se representan los mismos motivos. Es decir, incluso podemos intuir que esas personas se desplazaban grandes distancias. Es decir, se representa prácticamente la misma fauna. Hay algunas diferencias. Por ejemplo, se supone que en aquella época, si nos situamos más al norte, seguramente que lo que es Francia era un clima más frío que el actual, entonces allí abundaba una fauna adaptada a un medio frío. Por ejemplo, el mamut, los renos. Bueno, pues es una fauna que está escasamente representada en las cuevas asturianas o en las cuevas cántabras. ¿Por qué? Pues porque el clima era más atemperado, ¿no? Pero lo que es en líneas generales,
el arte rupestre es muy similar. Por ejemplo, si nos vamos al sur de España, en el sur de España tenemos magníficas cuevas decoradas, como por ejemplo en la provincia de Málaga. Pero allí vemos que la fauna cambia. Allí, por ejemplo, no se representa el bisonte, porque pensamos que tal vez el bisonte no llegó a esas regiones más meridionales. Pero más o menos lo que son las técnicas de ejecución, lo que son los motivos figurativos y no figurativos, hay bastantes similitudes entre ambas zonas. Tampoco hay excesivas diferencias. En cuanto a la fauna, con esas circunstancias. Una fauna de clima más frío y aquí una fauna de clima un tanto más atemperado, algo más cálido, teniendo en cuenta de que estamos hablando de una época, de un periodo glaciar. ¿Una pregunta? Sí. Un par de curiosidades. Sí. ¿Quieres decir que desde que se descubrió Altamira, en 1879, Las pinturas. hasta ahora perdimos el 70% de lo que había? Probablemente sí. Sí, ¿eh? Joder, pues ya tardaron en tomar medidas. Sí, las medidas empezaron a tomar a partir de 2002, con el cierre definitivo. Ya. Vamos a ver. Es terrible, el claro, dato. es que Altamira en sí misma ya lleva una conferencia o varias. En 2012 se estableció un proyecto de conservación preventiva y de régimen de acceso a la cueva de Altamira. Es decir, se intentaba, o lo que este proyecto pretendía, era establecer un diagnóstico del estado de conservación y a raíz de ese diagnóstico establecer la posibilidad de hacer visitas muy controladas. Bueno, pues en 2014 termina este proyecto. En este proyecto colaboró un equipo multidisciplinar, es decir, gente de diferentes ámbitos del conocimiento científico, geólogos, físicos, químicos, antropólogos, prehistoriadores, arqueólogos, es decir, un equipo muy completo. Bueno, en 2014, dentro de ese plan, dentro de este programa de investigación, se estableció algo que sigue vinculante hoy, que sigue vigente, que es una visita los viernes por la mañana en la que solo acceden 5 personas debidamente vestidas, con trajes de propiletileno, que son trajes de usar y tirar, con mascarillas, un calzado protegido, luces frías, luces LED, 5 personas durante 35 minutos que permanecen en el interior de la cueva. Durante ese tiempo hay una serie de aparatos que miden lo que son las variables de temperatura, humedad relativa del aire, concentración de CO2, concentración de gas radón. Todos esos datos se vuelcan a un ordenador y se ve si esa visita, si esas 5 personas alteran de alguna manera lo que es el microclima de la cueva. Bueno, la conclusión que se ha llegado es que durante 35 minutos, esas 5 personas que van acompañadas de una guía o un guía, la temperatura sube en torno a algunas décimas, entre 0,1, 0,3. Eso no altera la conservación de la cueva, porque la cueva enseguida, en muy poquito tiempo, en cuestión de media hora tal vez, recupera lo que son sus niveles originales. Esa es la única visita que se mantiene actualmente activa. 5 personas que entran por sorteo. Para los que se quieran animar. Los viernes por la mañana, solo los viernes por la mañana, a las 9:30, se abre el museo. En el Museo de Altamira, donde se encuentra la réplica
lo que se llama la neocueva. Eso se hizo en el año 2001. Bueno, pues a las 9:30, la gente que llega al museo, que compra la entrada, quien esté interesado en participar en la visita, rellena unos datos personales, se compromete a respetar ese protocolo de conservación e introducen unas papeletas en una urna. A las 10:40 de la mañana, una persona empleada del museo extrae 5 papeletas y hay 5 personas que no lo van a olvidar en su vida. No lo van a olvidar en su vida porque Altamira es única. ¿Se ha perdido mucho? Sí, pero lo que queda todavía emociona, absolutamente. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Pues... Es que además conociéndonos, estoy seguro que en los 70 entrábamos hasta fumando. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. A la cueva. Sin duda, Sí. sin duda. Y la otra curiosidad que tenía, supongo que habrás tenido ocasión, y la curiosidad me imagino, de ver esa película que se llama Altamira, Sí, de Antonio Banderas. Sí. Yo la vi hace años, no me acuerdo muy bien, pero sí recuerdo que fue el descubrimiento al principio fue muy denostado, no le creían, no reconocían la validez de esas pinturas. Sí. ¿Y tuvo algo que ver todo eso con la realidad? Esto es para otra charla. Marta, yo encantado de volver. Bueno, efectivamente, la película de Altamira, yo la vi, por supuesto, la vi pocos días después cuando se estrenó en Santander. No tuvo buenas críticas, pero afortunadamente ya hay una película que lleva por título Altamira, con mayor o menor acierto. La película comete algunos errores importantes de guión. Ahí los guionistas tenían que haber sido más cuidadosos. O más expertos. Sí. El debate científico que se produjo a partir del descubrimiento fue tremendo. Marcelino Sáenz Autuola sufrió el descrédito de buena parte de la comunidad científica. Yo tampoco quiero, porque se ha escrito mucho de que sus principales detractores fueron los prehistoriadores franceses. Eso es cierto relativamente, porque yo pienso que los principales detractores los tuvo muy cerca, los tuvo no solo en su tierra, sino los tuvo en el resto de España. Incluso se llegó a pensar de que esas pinturas las habían hecho las legiones romanas. Para los que no sepan un poco de Cantabria, Cantabria fue invadida por el Imperio Romano, por las legiones del emperador Augusto, allá por el siglo I antes de Cristo. Bueno, pues llegó a pensar que los propios legionarios, que los propios soldados romanos, pues habían entrado a la cueva y habían pintado esas figuras. También se llegó a decir de que los jesuitas de la Universidad Pontificia de Comillas, pues una noche que nadie les vio, se metieron a la cueva y pintaron. Todas esas cosas no las dijeron los franceses, las dijeron los españoles. Yo tengo que decir que los franceses nunca dudaron de la honorabilidad de Marcelino. Lo que pasa que hay que tener en cuenta el contexto de la época. Por eso es un tema apasionante. Todo tiene su explicación, el por qué la comunidad científica le costó entender que esas pinturas fueran auténticas. Hay que ponerse en el contexto de la época. Darwin acababa de publicar en 1859 El origen de las especies, el evolucionismo, todavía el peso de la Iglesia era muy potente. Es decir, a Marcelino yo siempre digo que le tocó la peor época posible. Es decir, las pinturas, si se hubiesen descubierto en otro momento, no hubiese tenido estas dificultades. La historia termina mal. La historia es muy triste, porque Marcelino muere en 1888 y las pinturas
no se autentifican hasta 1902. ¿Y por qué es esa fecha de 1902? Porque en Francia, que ya lo he citado anteriormente, empiezan a aparecer cuevas decoradas con representaciones muy parecidas a las de Altamira. Y estamos hablando de cuevas como, por ejemplo, Pernonper, Combarel, Fondegom, Marsoulás. Ahí la comunidad científica francesa tuvo que entonar el mea culpa. Lo que pasa que Marcelino ya había fallecido bastantes años atrás. La película, por ejemplo, uno de los a mi juicio, de los errores que comete es cebarse demasiado con el papel de la Iglesia, con el protagonismo de la Iglesia. Yo creo que el principal enemigo de Marcelino no creo que fuese la Iglesia. No creo que fuese la Iglesia, principalmente. Hubo otros motivos, otras razones. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Creo que ha sido una delicia escuchar. Hemos aprendido muchísimo y además creo que ha sido una aportación, como decía al principio, muy novedosa, diferente e interesantísima. Así que gracias, creo que se recibe. Merece otro aplauso.